La mayor parte de los conflictos que las personas tenemos y que son responsables de muchos de los problemas de salud que hoy en día padecemos, pues la causa número uno es la pobre comunicación entre las personas. Todos sabemos lo fácil que es que ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones surja el conflicto y surjan los malentendidos, los supuestos y las interpretaciones que al final van engordando, van haciendo como una bola de nieve y consiguen que dos personas no se hablen o incluso entren en franca violencia. Cuando nosotros somos capaces de conectar con los sentimientos y las necesidades de una persona, es decir, creamos un espacio de escucha, algo sorprendente ocurre. El problema de las emociones, o el problema que pueden generar las emociones, es cuando se estancan. La emoción tiene que fluir de una manera adecuada. Es decir, incluso cuando una persona siente frustración o siente ira, esa frustración, esa ira hay que manifestarla, pero sin generar violencia, ni hacia uno ni hacia los demás. Por ejemplo, a alguien le pueden haber hecho una faena muy clara desde el punto de vista objetivo. Entonces hay una forma de comunicarse que se llama asertividad, con la cual tú hablas con firmeza pero sin dureza. Es decir, tu forma de hablar es una forma potente pero no es agresiva. Tanto la frustración como la alegría, si se suprimen, pueden generar hasta enfermedades. Una persona que sea alegre, que le guste pues transmitir su ilusión por las cosas, que viva en un entorno que sea muy punitivo, que castigue la expresión de la alegría porque parece que está fuera de tono, fuera de lugar, y esa persona secuestra su alegría, sucede lo que llamaba Gustav Jung la sombra blanca. Esa alegría, precisamente por estar estancada, empieza a generar problemas. Entonces las emociones han de fluir. Lo que pasa es que han de fluir de una manera creativa. Por eso es tan importante conectar con los sentimientos y con las necesidades de las otras personas y abrir sencillamente un espacio de escucha. La felicidad no es un lugar al que uno va, sino un estado mental en el que una persona se encuentra. Y hay personas que están muy enfermas, personas que tienen, grandes lesiones y no obstante tienen una capacidad para transmitir alegría e ilusión que personas a lo mejor más sanas no transmiten lo mismo. Hay personas que lo pasan muy mal económicamente y sin embargo transmiten una alegría, una ilusión que personas que a lo mejor están sobradas económicamente para nada lo transmiten. Es decir, el concepto de la felicidad es sencillamente el concepto de la humanidad. La felicidad, encontrar la felicidad es el gran sueño del ser humano. Y lo que es importante es entender que la felicidad es algo no que colma los sentidos. Desde luego una buena comida, una buena música colma los sentidos. La felicidad es algo que colma el corazón. Y por eso creo que es oportuno hablar en cualquier momento de la felicidad. Y creo que es oportuno transmitir que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, podemos generar un espacio para mantener lo que los griegos decían la paz del sabio. Ese estado de equilibrio donde la vida nos puede zarandear, pero no nos hundimos. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Es decir, construimos el concepto de felicidad sobre algo que creo que es rotundamente falso. La felicidad no tiene esa relación que pretendemos que tenga con el tener, sino con la relación de la felicidad es con el ser. Y por eso muchas veces los criterios de, entre comillas, de felicidad que establecemos luego no son verdaderamente ni criterios de gozo interior, ni son criterios de serenidad, ni son criterios de alegría ni de ilusión. Y por tanto pienso que hay que matizar mucho el lenguaje, y cuando hablemos de bienestar subjetivo, pues muy bien, el éxito está muy bien, es un bienestar subjetivo y es siempre agradable. Cuando hablemos de la felicidad tenemos que hablar de algo diferente. Yo creo que la tristeza es parte de nuestra vida, y si, yo que sé, un ser querido sufre o le pasa cualquier cosa, es absolutamente humano sentir tristeza. Lo que creo que es un profundo error
es vivir en la tristeza. Una cosa es una emoción y otra es un estado de ánimo. Las emociones las tenemos, los estados de ánimo vivimos. Vivir en la tristeza es muy negativo para la persona, es muy negativo para la salud y por eso pienso que hay que salir de aquí. Cuando una persona lo está pasando mal, lo que hay que ser es muy cuidadoso en cómo se hacen propuestas o se hacen sugerencias. No se puede banalizar, o sea, el sufrimiento humano no se puede banalizar y darle una palmadita a alguien que lo está pasando mal y decirle, venga, esto se soluciona pensando positivamente, porque lo lógico es que se enfade y te mande a paseo. Ahora bien, si uno comprende que hay que empatizar, es decir, hay que entender cómo está viendo el mundo una persona que ha perdido su trabajo, que está enferma, de tal manera que esa persona se siente escuchada. Entonces, el momento en que se siente escuchada, no se siente ofendida por ningún tipo de comentario que puede sonar banal. Una vez que la persona se siente comprendida, es decir, te has alineado con su forma de ver las cosas, lo que puedes es proponerle una alternativa que le ayude a tomar pasos distintos a los que está tomando. Aquí es donde yo creo que entra el elemento que tú has comentado, el mal tiempo con la cara. Es la actitud. ¿Qué significa la actitud? La actitud es cómo yo me posiciono frente a una realidad. Si estoy pasando por un mal momento y yo frente a esas circunstancias me posiciono como diciendo, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, esto es superior a mí. Esa actitud lo que me hace es ir por la vida lleno de frustración, puede tal vez de resentimiento, lleno de desesperanza. Y lo que está claro es que desde el resentimiento, desde la frustración, desde la desesperanza, aunque sean muy lógicos, no se consiguen resultados. Al fin y al cabo, y esto es algo que todos lo podemos experimentar, de alguna manera somos como imanes. La persona que muestra ilusión, la persona que muestra confianza, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, tiene un poder de atracción verdaderamente notable. Hay personas que sencillamente lo están pasando mal y lo último que tenemos que hacer es dejarlas, entre comillas, a su suerte. Porque cuando una persona lo está pasando mal, sobre todo si es un hombre, tiende a aislarse, tiende a no quererse comunicar, a encerrarse en su propio interior. Y cuánto ayuda que alguien se acerque y sencillamente que le diga, estoy aquí, estoy a tu lado, vamos a luchar hombro con hombro, vamos a compartir destino. Algo muy distinto es la persona que se ancla en una posición negativa. Es la queja permanente sin ninguna propuesta de mejora. El cerebro, cuando se encuentra frente a algo que percibe como un peligro, pone en marcha los mecanismos del miedo. Y los mecanismos del miedo tienen tres posibles respuestas. Digamos más que respuestas, reacciones. La primera es el ataque, la segunda es el bloqueo y la tercera es la huida. El ataque en un medio civilizado, en un medio cultural, es la agresividad verbal, es la irascibilidad, es ese comportamiento que lamentablemente a veces llega a ser violento. Por eso hay personas que detrás de su violencia, detrás de su ira, detrás de su agresividad, lo único que hay es su miedo, se sienten en peligro. Hay otras, sin embargo, que se quedan bloqueadas, se aíslan y finalmente hay un grupo que huye, es decir, se aleja de allí porque considera que no tiene ninguna opción de hacer frente a lo que le ocurre. Ninguna de estas tres reacciones genera algo positivo para el ser humano. Las tres son lesivas, tanto en la interacción con los demás como a nivel de la salud. Los mecanismos de ira mantenidos en el tiempo debilitan.
bacterias, virus y tumores, los mecanismos de huida y aislamiento cuando nos enquistamos en ellos también debilitan el sistema inmunitario, y es curioso porque se generan hormonas muy semejantes. Está la presencia, por ejemplo, del cortisol en niveles muy altos y muy sostenidos en sangre, que francamente el cortisol utilizado como medio terapéutico pues puede tener sus aplicaciones, pero el cortisol elevado en estos estados emocionales, que no son simplemente emociones, son estados emocionales, es muy lesivo. ¿Qué hacemos con el fracaso? Bueno, el fracaso es una percepción y es una realidad. Es una realidad en cuanto que quería lograr algo y he obtenido un resultado distinto. Lo cual no quiere decir que ese resultado a lo mejor no sea mejor que lo que yo buscaba. Recordemos que el post-it, una de las patentes más impresionantes de la historia, es resultado de un error. Entonces, no todos los errores quiere decir que tengan consecuencias catastróficas. Entonces, sencillamente quiere decir que yo algo que buscaba no lo he conseguido. Y por tanto es la exigencia de intentar algo nuevo o de ver qué puedo aprender de lo que ha sucedido o cómo puedo aprovechar eso que ha sucedido. Por otro lado, el elemento lesivo del error no está muchas veces tanto en la realidad como en mi percepción. Nosotros vivimos una cultura, y yo acabo de volver de Asia, y en Asia la cultura del error es tremenda, da pena porque hay gente de tantísimo valor y tantísima capacidad, pero culturalmente el error lo viven como una vergüenza intensísima, por lo menos en algunos países en los que he estado. ¿Qué ocurre? Que en la percepción del error muchas veces nos atacamos a nosotros mismos. Si nosotros entendemos con un poco de amplitud lo que es el ser humano, quién es el ser humano, nos daremos cuenta que los procesos mentales muy ligados a la productividad, toma de decisiones, eficiencia, creatividad, capacidad de análisis, etcétera, etcétera, tienen una conexión muy intensa con el mundo emocional. Una persona que se sienta orgullosa de su trabajo, que se sienta querida, que se sienta valorada, que sienta que forma parte de un proyecto que marca una diferencia, de manera natural, porque es que somos así, antropológicamente somos así, va a ser mucho más eficiente. Lo que no podemos es vernos unos a otros como máquinas de producción. Por eso los líderes de verdad, no los que se llaman líderes, los líderes de verdad no son los que dicen y los que ordenan, son los que inspiran. Ahora bien, dicho esto, no cabe duda que cuando tenemos que hacer frente a situaciones muy complejas como la actual, tenemos que ser muy firmes con nosotros mismos y tenemos que ser muy disciplinados. La disciplina es lo que nos permite ser libres. Hay gente que se rebela contra la disciplina. Hay disciplinas que ahogan, hay disciplinas que hacen languidecer al espíritu humano. Hay disciplinas que son absolutamente necesarias para poder ser creativos y poder ser verdaderamente libres. Entonces, toda esa disciplina que nos ayude a hacer las cosas cada vez mejor es bienvenida, pero una disciplina no es meternos en una cadena de montaje como personas. Lo mejor de un ser humano no lo vas a sacar ni siquiera dándole el cheque de su vida. Lo mejor de un ser humano solo te lo da la persona porque libremente lo elige. ¿Cuándo lo va a elegir? Cuando se sienta parte de algo que en su mundo merece la pena. Uno de los más grandes obstáculos del ser humano para crecer y evolucionar es la inercia. Por eso el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Tienes que estar constantemente vigilando tu inercia, la apatía y el rechazo a salir de la zona de confort. ¿Qué pasa? Pues que cuando nuestros sentidos están colmados, pues porque nos van bien las cosas, pues porque los días son predecibles, no hay sorpresa, etcétera, es muy fácil acomodarse, es muy fácil adocenarse, es muy fácil dejarse llevar por la inercia. Pues esto es justo lo contrario a lo que tenemos que hacer. De hecho, uno de los mayores peligros en la vida es tener éxito. Empresas que han tenido mucho éxito han considerado que como tenían éxito, el éxito sería para siempre. Y el éxito es consecuencia de una mentalidad.